nos ayude con esa solicitud al parlamentario García Belaúnde. Congresista García Belaúnde. Presidente, quisiera hacer la pregunta: si el señor Acuña se ofende, no me la conteste, y si se ofende, desde ya la retiraré. Pero quiero terminar la pregunta. Si cree que la pregunta... Le solicita la segunda interrupción la congresista. Con mucho gusto. Muchas gracias, congresista. Congresista, creo que este es el tema de una comisión investigadora y hay una propuesta de preguntas planteadas y otras que estén vinculadas al proyecto. Creo que el tema personal o las preguntas o los insultos que se quieran hacer se podrán hacer en otro plano, pero creo que la comisión tiene un mandato para las preguntas. No, Presidenta, y no es nada personal. Estoy hablando de declaraciones juradas que se han publicado. No es nada personal. Pero a mí me preocupa, Presidente, yo quería hacer una pregunta al señor Acuña, que es un empresario de éxito, evidentemente, que si él gana lo que ha declarado que gana, si él gana 4 millones y pico de soles por mes, casi 200.000 soles diarios, yo le pregunto entonces si le parece que los gastos de 200.000 soles que se supone que gasta la comisión, que yo no lo sé tampoco, Presidenta, porque yo no sé cuánto gana la comisión. Usted debería informar al público cuánto está costando la comisión al Congreso y al Estado, porque se nos ha dicho que gastamos 200.000, 300.000, yo no sé cuánto se gasta, Presidenta, y sería bueno que se diga. Entonces, yo le preguntaba a la señora Acuña que si lo que nosotros gastamos en un mes, él lo gasta personalmente un día, si cree que la investigación cuesta mucho. O sea, si cree que esta comisión, como lo ha sostenido un prominente miembro de su partido, si cree que esta comisión cuesta mucho, con 30 personas que trabajan y que investiguemos, porque él ha dicho en este momento, hace un momento ha dicho que nos felicita por la lucha contra la corrupción que estamos haciendo. Yo agradezco la felicitación, estamos luchando con la corrupción, pero la investigación es cara. Les cedo un minuto, por favor. La investigación, evidentemente, siempre será más barata que la impunidad. La investigación será siempre más barata que la impunidad. Entonces yo recojo la felicitación del señor Acuña para que sigamos investigando. Y le pregunto, ¿le parece caro? ¿Podemos ahorrarnos? Él que maneja cantidades importantes de dinero y que ha investigado y que tiene oficinas de control en sus propias universidades, debe saber cuánto es lo que cuesta investigar. ¿Es barato o es caro investigar? Me está pidiendo una interrupción, con mucho gusto. Interrupción excepcional. Pero hay una interrupción solicitada, le agradezco. Sí. Congresista Acuña, está pidiendo la palabra el señor Acuña. ¿Prefiere usted hablar antes que el señor Acuña? No, solo la interrupción nada más. A ver, solo le agradezco al congresista Víctor Andrés. Obviamente mencionar una vez más de que no tiene nada que ver acá los ingresos personales, obviamente, porque quien está usando la palabra es uno de los congresistas más acaudalados del Parlamento. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde, quien tiene un ingreso anual de más de 1 millón de soles al año o casi de 100.000 soles al mes. Entonces, creo yo que entre empresarios obviamente se entenderán y ahí le corresponderá a mi presidente de mi partido si le corresponde o no presentar dicho descargo. Gracias, congresista. Por eso mismo le pregunto, presidente, si le parece mucho o poco. Por eso mismo le pregunto. Porque acá nos han dicho que gastamos 200.000 soles. Aquí está, el periódico, en fin, de ayer o de hoy, ya no sé. 200.000 soles, es lo que gana el señor Acuña un día. El señor Acuña gana más que Paolo Guerrero. Entonces lo que yo quiero saber es que si le parece que gastamos mucho o poco. Si quiere me contesta, si no quiere no me contesto y retiro la pregunta si es necesario, Presidenta. Correcto, congresista. Por si acaso, cuando estuvo Keiko Fujimori aquí, yo le pregunté, el primer momento, ¿de qué vive usted? Así es. ¿De qué vive usted? Y me contestó. Ahora, es decir, dejo al criterio del señor Acuña que conteste la pregunta, por supuesto. Sí, antes de darle el uso de la palabra, señor Acuña, debemos dejar claro que esta comisión investiga los presuntos sobornos, coimas o dádivas que hayan sido otorgados por las empresas brasileras en el marco de los proyectos que han ejecutado en nuestro país. Por lo tanto,
Toda la información relacionada con ingresos económicos en esta comisión es considerado pertinente. Por supuesto, si por temas de seguridad, de privacidad, el invitado considera que esa información debe darla en el marco de una sesión reservada, nosotros pasamos a una sesión reservada. Pero los temas relacionados con los ingresos económicos son pertinentes, en tanto sirven para determinar si es que en el marco de estas contrataciones existieron o no existieron ingresos que puedan provenir de fuente ilícita. Está perfectamente enmarcado en los objetivos de la comisión. Si alguien considera que es ofensiva la pregunta, en realidad está en todo su derecho de oponerse a responder también. Señora Acuña. Por si acaso no es ofensiva el comentario, para mí es un comentario, y por intermedio le voy a hacer una broma. Es plata como cancha, pues. Entonces él está reafirmando plata como cancha. Entonces, yo creo que el señor congresista está sorprendido, yo lo entiendo, por intermedio, señora presidenta, declaraciones de una congresista en donde dice que esta comisión invierte demasiado. No lo tomo como gasto, invierte demasiado. Yo voy a contestar a título personal. Inviertan lo más que puedan, señora presidenta, por intermedio a los miembros, porque es bueno que en ese espacio se le diga al Perú quiénes son los corruptos. No hay otro espacio. Y como miembro de un partido tendrán todo el respaldo. Porque creo que los partidos debemos nosotros respaldar que se investigue todo. Y también por intermedio al señor congresista, quiero decirle que me ha dado una oportunidad de decir al Perú que hago política con mi trabajo. Que no vivo de la política, vivo de mi trabajo. Y me da oportunidad por intermedio, señor presidente, al congresista, que él mismo da los números. Yo no puedo estar negociando debajo de la mesa al país. Nunca, y eso nunca lo voy a hacer. Y esto me cuesta, y esto lo que manifiesta el señor congresista es producto de más de 30 años de trabajo. De más de 30 años de esfuerzo, de sacrificio, y que gracias a Dios creo que puedo mostrarme que el ADN de César Acuña es la honradez y la transparencia. Por eso que yo vengo para acá y miré a todos lugares, mirando de frente, porque nadie puede decir, a pesar que he sido funcionario público, que me he cogido un solo centavo de los peruanos. No he robado a nadie, porque los más de 1.000 millones de soles que se calcula en esos actos de corrupción, 10.000 millones de soles, 10.000 millones de soles, 10.000 millones de soles nos han robado la plata. Se calcula que con 10.000 millones de soles se hubiera hecho más de 20.000 escuelas. Y se hubiera hecho por lo menos un centro de salud, un hospital en cada capital en cada capital de provincia. Entonces, yo le agradezco a mi amigo, el señor congresista, por haber hecho su comentario, porque es un comentario, ¿no? Y con mucho gusto le he comentado su comentario, ¿no? Porque creo que es bueno que este espacio se caigan las cosas. Presidente, gracias, y le agradezco la sinceridad, porque además aquí le hemos preguntado a muchísimos invitados y testigos, investigados, cuánto ganaban, de dónde venían sus fondos, de dónde tenían estas propiedades. En muchos hemos visto acá que han venido personas que ganaban 6.000, 7.000 soles y venían con grandes mansiones, grandes propiedades. Les hemos preguntado también. O sea, la pregunta yo creo que era pertinente y me agradezco que le haya contestado. El señor Tapia me pide una intervención, señora presidenta. Congresista Tapia. Gracias, presidenta. Gracias, colega congresista Víctor Andrés. Presidente, de manera puntual, se habla de que aquí había como 1.700 millones que prácticamente lo entregaban
a la concesionaria, puesto que tenían que darle lo que es Chavimochic 1, 2, y por ende esto no era beneficioso para el Perú y obviamente para la libertad, por todo lo que ha pasado, ¿no? Yo quisiera preguntar de manera puntual al señor Acuña es, ¿por qué firmó la adenda 1? Si no era prácticamente todo, ¿por qué más bien, en vez de firmar la adenda número 1, por qué más bien no disolvió ese contrato? Si no le era favorable. Ahora nos están demostrando de que 1.700 millones prácticamente, incluso dicen que quien ponía la supervisión eran las empresas, contratistas por el tipo Odebrecht, Goraña y Montero, con la confabulación de Proinversión. Entonces, ¿por qué? La pregunta puntual es, ¿por qué firmó la adenda número 1? ¿No era lo más conveniente disolver ese contrato en ese instante y no el siguiente gobernador regional? Muchas gracias, presidente. Gracias, Víctor Andrés. Presidenta, yo ya preguntaré para después en todo caso. Yo me guardo las preguntas para después. Señora Acuña, para que responda a la pregunta del congresista Tapia, por favor. Por intermedio, señora presidenta, ese contrato no se podría hacer en forma arbitraria. No es posible en ese tipo de contrato de concesión. No se puede arbitrariamente de parte del gobierno regional terminarlo. Congresista Morales. Gracias, presidente. Saludar a nuestro invitado. Efectivamente, tiene que decir cuánto gana porque está declarado, ¿no es cierto?, en el jurado. Y esta declaración, todos aquellos que entramos en política, somos candidatos, asumimos un cargo, la tenemos que hacer. O sea, acá no creo que tengamos por qué ponernos en suspicacia sobre ese tema. Lo segundo, el tema de honradez y transparencia que dice usted. Bueno, yo escuché ese lema antes también, se llama honradez, tecnología y trabajo, ¿no? Y espero que no vayan por esa posición ideológica. Pero yo quiero entrar al tema. Efectivamente, usted, el 9 de mayo de 2014, usted no estaba pues ahí en el gobierno regional cuando se hizo el contrato. Y tiene razón. Pero sin embargo, el 5 de mayo de 2015, usted sí ya estaba en cargo, ¿cierto? Y se modificó el contrato de concesión por una adenda. Yo quiero decirle que esa adenda, pues, efectivamente fue elaborada y dio bastantes cambios a este contrato, diciéndolo así. La pregunta es, ¿esta adenda número 1 fue propuesta y elaborada por la empresa Chavimochic SAC o por el gobierno regional? ¿Pueden explicarnos ustedes eso? Esta adenda fue elaborada por el proyecto Chavimochic. O sea, por la empresa Chavimochic SAC. No, proyecto Chavimochic es una OPD que tiene el gobierno regional. O sea, por gobierno regional. Claro, digamos. pero por esta OPD, ya, que tiene autonomía total. Okay. Que tiene autonomía administrativa, autonomía económica, tiene autonomía total. Entonces, el proyecto Chavimochic diseña la adenda, lo consulta con Proinversión, Proinversión hace un oficio y Proinversión hace un oficio que está de acuerdo con la adenda. Por si acaso esta adenda no lo firma en forma arbitraria el presidente regional. Esta adenda va al Consejo Regional. No es que el presidente lo firma porque tiene que firmarlo, no es así. Esta adenda primero va al Consejo Regional. Y con el visto bueno del Consejo Regional, ya el presidente regional firma la adenda. Y recuerden que esta es una concesión del Estado con una empresa privada. Y que quien tiene que ver mucho y participa mucho es Proinversión. Entonces, de hecho, que tiene que haber coordinado el proyecto especial Chavimochic con Proinversión, han hecho la adenda, se va al Consejo Regional, y yo como presidente tengo que firmar la adenda. Pero como persona no tengo que ver en absoluto, para eso hay un órgano especializado en administrar lo que son este proyecto. Ok, pero como gobernador regional, o en ese caso, en esa época, presidente regional, de acuerdo a la ley ley orgánica de gobernadores regionales, por supuesto que uno tiene que tener conocimiento de lo que firma, porque si no, no tiene sentido. En ese sentido yo le pregunto,
¿cuál fue el sustento técnico y económico para poder hacer haber hecho esa adenda? Porque debe haber un sustento técnico y económico. Yo tengo acá en mano el acuerdo regional número 017 con que y fue hecho el 5 de mayo de 2015, con esta fecha, donde prácticamente imperativamente se hace esto y dice emitir opinión favorable respecto al proyecto de adenda operativa número 1, en fin. Dice así. Claro, sí. Por eso es que yo le pregunto, ¿cuál fue el sustento técnico y económico para poder haber firmado la adenda? ¿Puede usted explicarnos eso, por favor? Claro. Yo creo que el sustento técnico lo dio Proinversión. Para eso había un contrato entre el proyecto Chavimochi con Proinversión. Y además, el hecho de decir, de hecho, justo este adenda va para aprobar la adenda. Por eso que se aprueba en el Consejo Regional y yo tengo que firmar la adenda. Bueno, Si no me me permite, contestó la señora pregunta, presidenta, no si me me permite contestó la para complementar, pregunta. por favor, lo Me pide preguntado. una interrupción, presidenta, si usted lo Perdón, permite. señor Valdés, ¿usted va a explicar sobre la adenda 1 y los fundamentos técnicos y económicos? Porque entiendo que el congresista Morales está haciendo la pregunta, en tanto el señor Acuña era el presidente o gobernador regional de ese momento, y por lo tanto, independientemente de quién hubiese hecho los estudios, al él presidir el gobierno regional, presidir la sesión de consejo y además suscribir la adenda, él tenía que estar en conocimiento de todos los sustentos que le daban, le pido una interrupción al congresista Me Mulder. pide una Congresista interrupción. Mulder. Bueno, con todo gusto, presidente. Creo que estamos en un momento justo preciso, ya que el gobernador regional, el señor Valdés, ha pedido el uso de la palabra para responder la pregunta del congresista Humberto Morales, para que nos dé luces sobre las declaraciones que ha hecho el día de hoy el señor gobernador, diciendo de que sí ha habido corrupción en Chavimochi, en la tercera etapa. Entonces él tendrá que decirnos ahora, que nos ilustre por favor, qué clase de corrupción ha habido, qué nombres han habido, qué personas hay, porque esas son declaraciones de hoy día. Si no lo hace, entonces ahí sí creo que la congresista Montenegro podría decir que se está encubriendo a alguien, ¿no? Porque como nos acusa a nosotros de ser encubridores de otras personas, nos gustaría que el señor Valdés, con estas declaraciones tan contundentes que ha hecho el día de hoy, desmienta que aquí en esta comisión se encubre. Así que vamos a esperar los nombres, fechas y lugares de los casos de corrupción que hoy día ha señalado el señor Valdés. Y se lo leo textualmente. A mí me parece que en la concesión de la tercera etapa del proyecto especial Chavimochi ha habido actos de corrupción. Así que la pelota está en su cancha. Para que termine de formular su pregunta, congresista Morales. Sí, presidenta. Lo que era mi segunda pregunta, pero bueno, ¿no? Era parte de la segunda pregunta. Pero lo que sí, yo lo pido a través de usted, presidenta, de que el responsable de esa época, 2015, mayo de 2015, pues era el gobernador, el presidente regional. Y tenía que saber lo que estaba ocurriendo. Yo entiendo que es el actual gobernador, el señor Valdés. Seguramente a lo que le han citado tendrá que contestar. Pero yo os pido a través suyo, presidenta, que se pueda dar eso. Porque si no se sabe eso, nosotros vamos a pensar de que se firmó por firmar. Y en todo caso no se sabía lo que pasaba, porque Proinversión pudo haber dado el marco legal. Pero y usted en la primera pregunta me dice que no, lo hizo el gobierno regional a través de su OPD. Quiere decir que el gobierno regional dio una opinión técnica y económica por la cual teníamos que hacer. Y obviamente contradice cuando el gobernador comienza a decir de que esto económicamente no fue favorable, yo no lo hubiera firmado, en fin. Y había la oportunidad de decir, señores, en esta adenda podemos resolver el problema o podemos empeorarlo. Pero si no sabemos por qué lo hemos firmado, qué pasó, entonces lamentablemente no habría ningún tipo de justificación en esa firma. Y lo digo porque yo entiendo que usted es ingeniero, yo también lo soy. Y los ingenieros no firmamos si no hay números. En todo caso, solicito de que se brinde la información de los datos técnicos y económicos de la persona que en esa época se firmó en base a este acuerdo regional. Presidente. Señora Acuña. Parece que parece que no se ha leído la adenda.
cláusula tercera, plazo de periodo inicial. Lo voy a leer exactamente como dice. Conforme a lo establecido en el segundo párrafo de la cláusula 20.3 del contrato de concesión, a solicitud del concesionario, las partes acuerdan ampliar el plazo para el cierre financiero del concesionario hasta por 6 meses adicionales, de tal modo que el plazo máximo para el cierre financiero del concesionario será de 18 meses contado desde la fecha del cierre. Punto aparte. En caso la ampliación de plazo arriba acordado genere costos adicionales para el concesionario, estos serán asumidos por el concesionario. O sea, no le cuesta, no ha habido un perjuicio económico. O sea, haciendo esta adenda no ha habido un sol más de gasto. No ha habido un perjuicio económico para el Estado. Señor Valdés. Solamente para complementar, porque creo que hay una duda. En la estructura orgánica del gobierno regional no preside la sesión de consejo el gobernador, como sí sucede en las municipalidades que preside el alcalde. Entonces no tenía por qué el gobernador, ¿no?, ser parte de esa sesión de consejo para que se apruebe la suscripción de esa adenda. Pero ya como lo dijo el señor Acuña, ¿no?, esta adenda traía como consecuencia la no paralización de la ejecución de la tercera etapa de Chavimochic, que ya se ha dicho también hasta el hartazgo, que generaba 150.000 puestos de empleo nuevos, que generaba 140.000 hectáreas, digamos, irrigadas con esa tercera etapa de Chavimochic, además de 1.000 millones de dólares en nuevas inversiones en el sector privado y 1.200 millones en el ámbito de las exportaciones. Sí, señor Valdés, hubo una pregunta que le planteó el congresista Mulder y le rogaría que en todo caso, si lo que usted va a informar corresponde a preguntas que se han formulado al señor Acuña, lo instruya para que él pueda responder, porque de lo contrario nosotros registramos como respuestas suyas a preguntas que han sido formuladas a el señor Acuña y nos parece pertinente que estas sean personalísimas a fin de que no distorsionemos el sentido de la sesión. Hay una pregunta que ha formulado el congresista Mulder a usted, sí, le rogaríamos que por favor le responda. Por su intermedio, me gustaría pedir al señor congresista si podría repetir su pregunta, por favor. Es sumamente sencilla. El señor presidente regional ha señalado que sí ha habido actos de corrupción en la tercera etapa de Chavimochic. Lo ha hecho con mucho énfasis y están publicadas sus declaraciones el día de hoy en el diario La República, edición del Norte. Entonces que nos ayude pues a desentrañar este tema y que nos diga quién, dónde, cuándo, cuánto los casos de corrupción. Bueno, no basta tener una prueba plena para identificar que hay un acto de corrupción. Lo he dicho hoy día y lo ratifico, ¿no?, en el medio de comunicación que usted refiere. Para mí hay indicios razonables de corrupción en esa etapa, en la tercera etapa de Chavimochic, toda vez que el contrato ha sido orientado a favor del concesionario y que el Estado peruano no garantiza con la firma de este contrato, que fue el año 2014, digamos que sus intereses estén en buen recaudo. Tanto es así que la entrega del proyecto, que es decir, para entregar las tierras y se puede ejecutar la tercera etapa de Chavimochic, se había establecido un plazo de 30 días, ampliado a 180 días, lo que hace inviable, lo que hace irreal, digamos, el plazo establecido en el contrato para que el Estado pueda cumplir con su obligación. Y ese incumplimiento de obligación contractual generaba que el concesionario en cualquier momento, a partir de esa fecha, pueda caducar el contrato. Dicho de otros términos, pueda resolver el contrato y generar penalidades, digamos, y también establecer algunos daños a su favor. Presidenta, ¿y quiénes serían los responsables y cuánto ha sido el perjuicio que se ha generado en función de la hipótesis que nos está dando el señor presidente regional? Señor Valdés. Por su intermedio, señora presidenta, creo que el daño lo estamos pagando hoy todos los liberteños. Es una obra que está paralizada y no está paralizada justamente por responsabilidad e incumplimiento del Gobierno Regional de la Libertad, sino porque la empresa concesionaria no ha podido hacer el cierre financiero, que significa establecer las fianzas y las garantías para ejecutar
la parte que le corresponde de acuerdo al contrato de concesión, que es poco más de 348 millones de dólares. Y si no ha podido bancar, no ha podido financiar o conseguir los avales financieros, es justamente por los problemas que hoy se encuentra, digamos, sometida esta empresa, no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica y parte de Estados Unidos. Entonces, no es para nadie, es un secreto que este consorcio o este concesionario es una empresa corrupta, y esto me hace inferir que de acuerdo a las condiciones contractuales también ha habido un beneficio, digamos, a favor de ese concesionario y un perjuicio en contra del Estado peruano y en todo caso de todos los peruanos. Pero creo que es importante que pueda mencionar alguno de los nombres responsables, Presidenta, porque eso nos podrá dar una pista para continuar la investigación. Señor Valdés. Bueno, eso ya le corresponde a las autoridades competentes, como es el Ministerio Público o el Poder Judicial, y también a esta comisión del Congreso a la cual nos estamos sometiendo dentro de los procedimientos regulares y formales. Congresista Morales. Gracias, presidente. Entonces continúo después de que no se quiere contestar. O sea, yo estoy sintiendo que no se quiere contestar, porque la petición que yo le hice directamente, señor Acuña, era conocer exactamente las razones técnicas por las cuales se firmó esa adenda. Y le mostré la resolución y le mostré además las fechas en las cuales se hizo, en la cual usted estaba a cargo. Y definitivamente, si el acuerdo de consejo es lesivo para el proyecto y para la población, usted no tenía por qué hacerlo, porque si no, estamos en una situación que no entendíamos o no, simplemente ignorábamos lo que estaba pasando y lo firmamos. No creo que haya sido así. Por eso es que yo le pedí la información real sobre el sustento técnico económico para que pueda modificarse ese contrato mediante esa adenda, que a todas luces, y el otro insumo que da el señor Valdés, es que hubo corrupción. Y entonces, si hubo corrupción, nosotros firmamos una adenda que benefició finalmente a la concesionaria, estaba Odebrecht ahí. Entonces, ¿qué cosa hemos hecho? Yo lo que creo, Presidenta, es de que, y solicito, si no lo puede hacer aquí por múltiples razones, una de ellas puede ser que ignoramos esa situación, que lo haga por escrito, Presidenta, para que podamos saber por qué firmó esa adenda. O sea, tiene que haber una explicación por qué se firmó. No es que, como dijo, solo nos faltaba 180 días y había que firmarlo, ¿no? Que el presupuesto asignado no alcanzaba, así que, o sea, no se trata de eso. Acá se trata que se beneficie, y hoy se sabe eso. Entonces, cuando hablamos de esa adenda, la adenda es clave en esta circunstancia. Yo creo, Presidenta, de que además estuvo vinculado ahí el tema de la supervisión, que no se ha dicho nada. Y en ese marco yo le pregunto si usted conoce al señor Raúl Delgado Sayán. ¿Lo conoce? Por intermedio, señor presidente, no lo conozco. ¿Usted conoce, porque ahí había una empresa que se llama Consorcio Cecil Tractebel SAC, que estuvo contratado para supervisar esto? Usted no conoce entonces, no sabe de quién supervisaba, o sea, hacíamos adendas, no sabía. Luego le doy, por favor. Bueno, no lo conozco, señor congresista. Me pide una interrupción, con todo gusto, el congresista Acuña. Muchas gracias, congresista. Para aclarar un poco más sobre ese tema y para decir de que Alianza para el Progreso en la región de la Libertad en todo momento fue la más preocupada para combatir la corrupción. Acá tengo los documentos, querido colega, en el cual el 12 de junio del año 2015 mi persona le manda un documento al director de Proinversión en aquel entonces, al señor Carlos Herrera, en el cual menciono las relaciones existentes entre Cecil Tractebel, que era la responsable de la supervisión de la tercera etapa de Chavimoche, que es la que ganó, y yo ahí demostré con pruebas al director de Proinversión en aquella oportunidad la relación que tenía esa empresa con Graña y Montero y con Odebrecht en diferentes empresas en Panamá, si no me equivoco. Acá hay un documento en el cual la Alianza para el Progreso presentó ello. Y no solo eso, después de eso nosotros solicitamos que se cree mediante una moción del orden del día que ingresó el 12 de junio del 2015, para que se cree una comisión investigadora para llegar a fondo respecto a la empresa responsable de la supervisión. Y un documento que también se envió al presidente del Congreso exigiendo el por qué no se tenía una comisión correspondiente. Es decir, nosotros hemos sido los primeros, como Alianza para el Progreso en aquella oportunidad, que éramos únicamente 2 parlamentarios,
y nosotros denunciamos en aquella oportunidad la relación de la empresa supervisora con Odebrecht, y después de denunciarlo ante el director de Proinversión, nosotros solicitamos una comisión y obviamente queda demostrado con toda esa información presentada que Alianza para el Progreso, que estaba en gestión en aquella oportunidad, no conocía y no conoció a ninguna de esas personas relacionadas a la supervisión del proyecto Chayimochic. Gracias, parlamentario. Señora Acuña. Me pierdo. Bueno. Yo creo que por intermedio, señora Presidenta,